surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos en un... Algo se arrastraba y se arrastraba y esperaba ser visto, sentido y oído. Morir ahogado, incinerado, tal vez morir cayendo desde una gran altura. ¿Cuál es la peor forma de morir para ti? Yo tengo una muy clara: morir a la deriva en el espacio profundo. Imagina tu cuerpo flotando a la deriva, alcanzando distancias cósmicas imposibles para el ser humano. Tus últimos momentos de vida los pasarías pensando en el lento pero seguro descenso a la locura mientras las estrellas y el vacío cósmico te rodean y te devoran. Cómo el tiempo y el espacio te tiene a su merced, un lugar donde la oscuridad, el frío y el silencio aguardan el momento indicado para consumirte. Cierra los ojos e imagínate por un instante flotando a la deriva en el espacio profundo. ¿Qué cosas escucharías? ¿Qué verías? ¿Qué sentirías? ¿Dónde queda la esperanza de vivir del ser humano? ¿Dónde quedaría tu posición como ser vivo en el universo? Eres simplemente una mota de polvo, moribunda, errando por la eternidad del vacío cósmico. La Guerra Fría dejó muchos hechos importantes para la historia de la humanidad. La carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos permeó la cultura y la sociedad de aquella mitad del siglo pasado. La disputa por quienes eran los primeros en llegar al espacio o pisar la luna era latente. Durante aquella época, mucha gente perdió su vida en la exploración espacial, entre ellos, por ejemplo, los tripulantes del Apolo 1. Pero ¿te has preguntado si han existido hombres o mujeres que murieron allí afuera y nadie nunca se enteró? La noche del 28 de noviembre de 1960, los hermanos radioaficionados Achille y Giovanni Battista, más conocido como los hermanos Judica Cordaglia, recibieron en su antena una señal que venía del espacio. Los Judica Cordaglia habían instalado una antena en un búnker alemán abandonado luego de la Segunda Guerra Mundial cerca de la población de Turín, en Italia. Aquella noche, después de más de una hora de estática, los hermanos recibieron una llamada de auxilio desde el espacio. La señal de SOS era continua e insistente, pero poco a poco se fue disminuyendo la frecuencia y un momento después se desvaneció. Este hallazgo impulsó a los dos hermanos a continuar su búsqueda de emisiones que procediesen del espacio sideral, y en los años siguientes tendrían resultados fascinantes. Hay que tener en cuenta que todo este evento se dio casi un año antes de la llegada del primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. El 2 de febrero del 61, los Judica Cordaglia recibieron esta vez una señal audible. Se trataba de un sonido muy parecido a una respiración con frecuencia estable, pero las bocanadas de aire que tomaba este sujeto se hacían cada vez más pausadas, más lentas, hasta que se desvanecieron. Los hermanos creyeron haber captado los últimos momentos de vida de un posible explorador espacial. Pero lo que recogieron aquel noviembre de 1963, un año después de lo que reconocieron como su último hallazgo, pasaría a ser un gran misterio que le helaría la sangre a más de uno. Una noche de aquel oscuro mes de noviembre, los hermanos recibieron lo que parecía la voz de una mujer. Poco después se dieron cuenta que las palabras que pronunciaba lo hacía en ruso y venían desde el espacio exterior nuevamente.
Por lo tanto, los hermanos dedujeron que se trataba de una cosmonauta, palabra que utilizaba la Unión Soviética para sus exploradores espaciales, ya que los norteamericanos usaban el término de astronauta. Pero había algo raro en esta grabación. La mujer se notaba desesperada, y las palabras que pronunciaba eran de gran confusión, miedo y agonía. Esta es la grabación de lo que lograron captar aquel noviembre. Los hermanos, junto con expertos en el asunto, dedujeron días después que podía tratarse de una cosmonauta cuya nave se encontraba entrando a la Tierra. El problema es que las palabras que utilizó la cosmonauta podían significar que algo había salido mal y se trataba de un accidente fatal. Y más cuando todas las misiones que los soviéticos hacían al espacio siempre habían sido reconocidas. Pero esta, en particular, no aparecía en ningún lado referenciada. Nunca se habló de esta misión en específico. Por eso, durante muchos años la gente ha pensado que sin duda se trata de una misión fallida que los soviéticos no quisieron develar. Los hermanos recibieron también llamadas de auxilio de cosmonautas que se quedaban en órbita durante los siguientes años, y eso incrementó la leyenda. Ahora, ¿qué hay de real detrás de esto y qué no? Los hermanos Judica Cordaglia durante años han sostenido que estas grabaciones son genuinas y que no fueron inventadas por ellos. Y saben, yo creo lo mismo. Pero una cosa es que sean grabaciones recibidas del espacio exterior y otra es que sean grabaciones que vinieron de cosmonautas que se quedaron deambulando en el espacio hasta su muerte. Desde la década de 1960, el análisis crítico de estas grabaciones ha arrojado dudas sobre su procedencia. Por ejemplo, las transcripciones de audio revelan que ninguno de los cosmonautas que se suponía eran pilotos de la Real Fuerza Aérea Soviética siguió los protocolos de comunicación estándar, como identificarse al hablar o utilizar la terminología técnica correcta. De mismo modo, todas las grabaciones contienen oraciones inconexas y errores gramaticales, contradiciendo el hecho conocido de que el programa espacial soviético solo utilizaba hablantes nativos del ruso altamente capacitados y bien educados con antecedentes aeronáuticos. Aunque algunas de las transcripciones registran a cosmonautas diciendo que están abandonando la órbita de la Tierra, es decir, dirigiéndose al espacio interplanetario o profundo, los Vostok 3KA tripulados no pudieron alcanzar la velocidad de escape porque sus diseños nunca contenían unidades de propulsión de combustión secundaria. Esto era algo inherente al programa Vostok de aquella época, un proyecto para poner a los primeros ciudadanos soviéticos en órbita terrestre baja y devolverlos a salvo. Por lo tanto, aquellos que decían que salían de órbita era prácticamente imposible en la época de los Judica Cordaglia, ya que no contaban con esa tecnología aún. Ahora, las unidades de propulsión no fueron lo suficientemente potentes como para dejar la órbita de la Tierra hasta muchísimos años después, hasta que se hizo el disparo con el motor RD-270 en 1969, y no fue hasta el cohete lunar N-1 en 1974 que los soviéticos construyeron una nave espacial capaz de alcanzar el espacio abierto. Es imposible desviar accidentalmente hacia el espacio profundo sin encender un motor de cohete lo suficientemente potente como para acelerar y escapar de la velocidad. Por lo tanto, aunque no se descarta la posibilidad de que las grabaciones sean genuinas, tal vez no sean originadas por posibles cosmonautas que murieron en el espacio. Sin embargo, habría que debatir cuál fue el origen de estas señales. Si se trataba de una llamada de auxilio genuina o de algún bromista con un aparato de radio lo suficientemente potente para lograrlo. Los rumores de cosmonautas soviéticos que se perdieron en el espacio y cuyas misiones nunca fueron reconocidas es un tema interesante, pero es uno que podemos abordar en otra ocasión.
Sea como sea, la historia de los hermanos Judica Cordaglia es fascinante. En lo personal creo que ellos de veras creían que habían recibido un mensaje del espacio, pues este hallazgo nunca les dio ningún reconocimiento económico o algo por el estilo. Y en caso de que las grabaciones fuesen reales, la historia tendría muchas cosas que explicar. Y no quiero ni imaginarme los últimos momentos angustiosos de esos posibles hombres y mujeres que habrían muerto en la oscuridad sideral. Gracias por ver el video. Dame un like y suscríbete si quieres ver más contenido como este. Los invito a ver el resto de mi contenido regular. Yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, al borde del abismo.